Hola, saludos a todos, bienvenidos a la carrera de médico especialista en tocoginecología de la Universidad de Buenos Aires. Es para mí un orgullo y un placer que distinguidos profesionales vinculados a la universidad impartan sus clases en forma virtual y que nosotros podamos interactuar con ustedes en estos momentos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Quecliquian, soy profesor titular de obstetricia de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Médicas, y hoy vamos a abordar dentro del programa de la carrera de médico especialista en tocoginecología la temática que tiene que ver con las cuestiones éticas y legales. Dentro de las cuestiones éticas, es importante que por lo general a veces nos resulta difícil distinguir con precisión qué es moral y qué es legal. Bueno, el simple sentido común nos indica que mientras que ley es algo escrito que es de cumplimiento obligatorio e impuesto por la sociedad y se supone por todos conocidos, lo moral es algo que, si bien una comunidad puede recomendarlo o intentar imponerlo a cada individuo, ese individuo elige si es que adhiere a esto o no, sin que por ello haya una punición de tipo legal. Por eso, por lo general, las leyes penales no solamente indican alguna acción prohibida o permitida o que habría que hacer, sino una sanción, porque supongamos que existiera una ley que dice se prohíbe matar, que de hecho existe, está en el Código Penal, pero no hubiera pena alguna. La prohibición resultaría vacía, carente de sentido, porque quien no cumpliera con ese precepto legal no tendría coacción ni pena alguna. Esta es la diferencia con las pautas morales que nosotros inicialmente debemos poder distinguir. Cuando se demanda a un médico por mala praxis, es imprescindible para que esa mala praxis quede configurada legalmente que existan 4 factores. Uno que se presume, que es la relación contractual, que ustedes la ven al final de la lista, porque toda relación médico-paciente es una relación contractual. Los otros 3 factores son los que analizaremos. Debe haber, primero que todo, un daño. Si no hay daño, no hay mala praxis, aun cuando hubiera error o culpa. Segundo, ese daño tiene que tener un nexo causal con la culpa que lo generó. Es decir, debe haber un error, ese error por nexo causal debe ocasionar un daño, que es lo que se pretende resarcir cuando se realiza una demanda judicial por una mala praxis médica. Si queremos realizar la prevención de eventuales demandas que podríamos sufrir por supuestas malas praxis médicas, obviamente la primera medida es una buena y cuidadosa praxis médica. Mantenernos actualizados, trabajar en buenas condiciones y tratar que el ambiente en el que nos desempeñamos como médicos también nos brinde las garantías adecuadas, ya que muchas veces se observa que el médico es forzado a cometer algún tipo de mala praxis porque el ambiente que lo rodea lo fuerza por no darle las condiciones apropiadas para poder ejercer con lucidez y tranquilidad. Pero tan importante como esto es documentar la praxis. No basta solamente que yo haya actuado bien. Si el resultado es malo, recordamos que siempre una mala praxis va a tener como inicio un daño que se reclama, pero yo no provoqué el daño. Yo médico no tengo obligación de resultado.
no tenía la obligación de evitar ese daño, pero sí tengo obligación de medios. Yo debía haber hecho todo bien, correctamente y en forma normal, no extraordinaria, sino normal para ese caso, como cientos otros de casos, y esto lo debo documentar. ¿Qué implica documentar? Implica escribir en forma clara, coherente y entendible en la historia clínica todas las acciones médicas que fui realizando, todo lo que fui observando en el paciente o la paciente en este caso, y si existen eximentes de responsabilidad, como por ejemplo un caso fortuito, o sea, decir, por ejemplo, una mosca en el quirófano provoca una infección, una paciente se le dan indicaciones de seguir una determinada terapéutica y la abandona, me faltan los medios, estoy en un determinado ámbito sanatorial u hospitalario y no tengo los recursos para actuar. Bueno, cualquier tipo de eximente de responsabilidad, más todo lo que hice, lo debo escribir en la historia clínica. Ustedes dirán si al fin y al cabo también se lo podría explicar a un juez si es que me juzgan. Pareciera que al ser lo mismo, ya que yo soy quien escribe la historia clínica y yo soy quien le habla después al juez, sería lo mismo. Sin embargo, en medicina nosotros no tenemos por lo general la capacitación que se tiene cuando se estudia derecho. ¿Qué sucede? Si ustedes son acusados de mala praxis y le explican al juez, es más, hasta con un polígrafo que determine que no están mintiendo, lo bien que actuaron y actuaron bien, pero resulta que esto no está documentado en la historia clínica, se supone que ustedes no pueden confesar en beneficio de ustedes. Por el contrario, si ustedes le dijeran al juez, yo actué mal, esa confesión sí es válida. Si ustedes ven las series de televisión cuando la policía le dice a alguien, evite decir cualquier cosa porque podrá ser tomada en su contra, ¿por qué surge esto? Surge porque mientras que los dichos a favor el juez los toma como meros dichos a favor de alguien, nadie puede confesar en su favor, el hablar en contra de uno mismo es confesión y es prueba válida en contra de quien dice esa afirmación. Por el contrario, cuando nosotros estamos actuando y documentamos en una historia clínica, escribimos lo que ha sucedido y eso se tiene por válido, eso se tiene por dicho. Alguien me dirá, pero se podría escribir algo falso en una historia clínica. Y es correcto, de hecho puede existir esa posibilidad. Lo importante es que en la instancia judicial, esta falsedad supuesta deberá ser probada por quien alegue que exista. Es decir, la historia clínica será verdadera hasta que alguien con medios fehacientes, con medios que tengan igual fuerza de prueba que la propia historia clínica, demuestre que la misma tuviera algún grado de inexactitud o de falsedad. Por ende, nuestra mejor defensa es actuar bien, coherentemente y documentar esto en una historia clínica clara y coherente para evitar que frente a un daño en el cual nosotros actuamos bien, pero lamentablemente no pudimos obtener el resultado deseado, no seamos víctimas en una valoración posterior de lo que se llama el hindsight bias o error de valoración retrospectiva que ahora les voy a explicar. Un médico ha tenido un mal resultado y es demandado por mala praxis médica. Enfrentará entonces un proceso judicial y habrá que probar, en una pericial médica también, si la praxis de este médico fue correcta o incorrecta. Habrá que probar que el daño existe y el nexo causal, si lo hay, entre algún error que haya cometido el médico y ese daño.
Estas periciales médicas van a analizar fundamentalmente si hemos cumplido normas, los protocolos existentes y la calidad de nuestras decisiones tomadas conforme por lo general las normas que emanan de autoridades sanitarias o sociedades científicas en lo que es la praxis médica habitual. Otro elemento que se toma en cuenta es la actitud del profesional. Esto en el Reino Unido, el United Kingdom, se habla mucho de fitness for practice. Esto quiere decir profesionales que tienen capacidad de empatía y acompañamiento más allá de la propia praxis en forma puramente técnica, lo que llamaríamos el toque humano. La valoración correcta de lo que ocurrió en el pasado es el hindsight, pero cuando alteramos esa valoración por algún tipo de error, estamos frente a hindsight bias. Nuestro propio cerebro humano a veces nos hace trampas. Esto fue estudiado por Medved, Madej y Gilovich respecto de atletas que habían participado en Olimpiadas, específicamente las Olimpiadas de Atlanta, y observaron que el impacto emocional llevaba a cometer errores valorativos. Vieron que cuando terminaba una competición, quien había ganado y recibía la medalla de oro estaba totalmente feliz, contento. Y esto mismo ocurría con la medalla de bronce. Sin embargo, vieron que la emoción de quien recibía la medalla de plata era negativa. En principio dijeron, bueno, si se trata de una competición como tenis o fútbol, el que recibía la medalla de bronce había ganado recién un partido que le daba el tercer puesto, y el que recibía la medalla de plata acababa de perder el partido por el primer puesto. Pero siguieron indagando y vieron entre corredores que corrían, por ejemplo, carreras de 100, 200 o 300 metros llanos en línea. Había un primero, un segundo y un tercero simultáneamente, y el segundo era más infeliz. ¿A qué se debía esto? Hasta que ese segundo sentía que mientras el tercero tenía la redención de haber alcanzado el podio, el segundo lamentaba, estando en el podio, no haber ocupado el primer lugar, y por ende era más infeliz el segundo y más feliz el tercero. Más de una vez nos ocurre que pensamos, sabía que esto iba a ocurrir, lo presentía. ¿Alguna vez ustedes pensaron que sabían cuál era el número que iba a salir en la lotería? Posiblemente sí. Sin embargo, si ahora yo les pregunto, ¿cuál es el número que va a salir? La totalidad de los que escuchan van a ser incapaces de pronosticar un número. Esta es otra de las trampas que nos hace el cerebro y que es hindsight bias, el efecto de que siempre supe que iba a suceder, creando una cadena de eventos que llevaban inevitablemente al resultado, y entonces no haberlo anticipado fue un error, lo que es falso. La forma de quebrar el hindsight bias es analizar cuáles eran los resultados posibles antes que ocurriera el resultado, lo que se llama el D-bias.